Como ya lo explicamos en la sesión anterior, uno de los principales síntomas asociados a los cuidados paliativos es el dolor, entre otros ya mencionados. Sin embargo, para paliar cada uno de los síntomas existen diversos medicamentos que van variando de acuerdo a la intensidad y severidad del dolor en este caso. Sin embargo, existen normas que regulan el buen control, en las cuales se alojan tres puntos importantes para salvaguardar en todo momento la integridad del paciente. Una de ellas es evitar la polifarmacia, prescindiendo de nuestros medicamentos innecesarios, manteniendo un equilibrio entre el alivio de los síntomas, efectos indeseables y la expectativa de vida, puesto que el propósito de la utilización de medicamentos para aliviar el dolor de la náusea, pues es que el paciente se sienta con un bienestar absoluto. Otro de los puntos importantes es evaluar adecuadamente al paciente para establecer un tratamiento indicado. Y por último, evitar o limitar el ingreso hospitalario de este tipo de pacientes en caso de terminar a las áreas hospitalarias. Pero ciertamente, esto solamente se lograría teniendo conocimientos previos sobre cuidados paliativos tanto del paciente como de los familiares y el personal de salud. Esto evitaría el sufrimiento injustificado al cual se somete el paciente al estar internado en un hospital pretendiendo curar su enfermedad cuando en realidad ya se conoce que el paciente está en una fase terminal, en la que a veces estando internado se toman decisiones arrebatadas, no respetando la individualidad del paciente. Respecto a la situación en la que se encuentran los pacientes con una enfermedad terminal, podemos mencionar algunas. El abandono sanitario dentro de ellos. Al menos aquí en México, muchos de los pacientes que necesitan de los cuidados paliativos se encuentran en un abandono sanitario, porque no existen los medios ni los lugares especializados donde se puedan atender sus necesidades psicológicas, espirituales y emocionales. La desorganización sanitaria consiste en que ni el mismo personal se pone de acuerdo cómo manejar el caso de los pacientes en fase terminal, puesto que no saben qué hacer. La falta de conocimientos y falta de lugares de referencia les ocasiona a los pacientes un dolor intenso físicamente y emocionalmente, se sienten devastados y sin posibilidades de nada. La medicina paliativa es una rama de la medicina dedicada al cuidado de los pacientes con enfermedades en una fase terminal. Este tipo de cuidados se denominan paliativos y proporcionan alivio a los síntomas e integran aspectos psicológicos y espirituales y emocionales del paciente, intentando realizar todos los cuidados en el entorno natural del paciente para causarle su bienestar. A lo largo de la vida se producen crisis que interrumpen de forma brusca el curso normal de nuestra vida y generan un desequilibrio emocional afectando diversos roles en nuestra propia vida. Esto se denomina como un estado temporal de trastorno y desorganización, caracterizado principalmente por la incapacidad del individuo para abordar situaciones particulares. Las crisis psicológicas ocurren cuando un evento traumático desborda excesivamente la capacidad de una persona de manejarse de un modo usual. Entonces, este tipo de circunstancias son normales que sucedan en nuestra vida. Sin embargo, son clasificadas de acuerdo al tipo de crisis o al momento de nuestra vida en el que se desarrolla. Al igual que existe una clasificación del duelo, también tenemos una clasificación de las crisis. Estas son trastornos que suceden en nuestra vida y de acuerdo a los estudios realizados por Erickson en 1959 las clasificó de dos tipos, las que son de desarrollo y las circunstanciales. Las crisis de desarrollo son predecibles y sobreviven cuando una persona va cumpliendo cada una de sus etapas de la vida y va pasando de la infancia a la pubertad, de la pubertad a la adolescencia, a la vejez, etc. Y las crisis circunstanciales son aquellas que se presentan con una conducta diferenciada y marcan
una, una respuesta inesperada, se presentan de manera accidental y dependen sobre todo de factores ambientales, marcan alteraciones emocionales y de conducta ante las pérdidas. Y aquí mencionamos algunas de las pérdidas que pueden ser circunstanciales, alguna separación, una pérdida, una muerte, enfermedades corporales, accidentes, etc. Como vemos, estos pueden encajar perfectamente en algún tipo de duelo, pero siempre antes de vivir un duelo por alguna pérdida, que también sea de una clasificación circunstancial, pues también van a vivir un periodo de crisis. Si bien es cierto, las crisis son consideradas como una etapa de transición en nuestra vida, y en gran medida su afrontamiento depende de las herramientas personales con que cuente la persona: autoestima, personalidad, carácter, resiliencia, etc. Para ello existe una clasificación de acuerdo a las fases y las reacciones más habituales presentadas en una crisis. Algunas de estas van a coincidir con las fases del duelo. Sin embargo, la diferencia entre las fases de una crisis y las fases del duelo es que las fases de una crisis tienen un periodo establecido en el cual deben de pasar, a diferencia de las fases del duelo, que se presenta de manera cíclica e incluso repetitiva. Cuando los pacientes sufren una crisis, sufren un trastorno temporal, un estrés que genera angustia por no poder solucionar una situación. Para el proceso de intervención en crisis se pueden dar en dos fases. La primera es la denominada primeros auxilios y la segunda es la terapia para crisis, que es en la cual vamos a enfocarnos de acuerdo a unas herramientas utilizadas para el manejo de las crisis, como es el counseling.